Bueno, capítulo número 12 de Training Talks y hoy estoy aquí como digo yo, ¿no? La meca del Flat Bell yo creo que en toda España, en T-Center, con Víctor Tellez, ex compañero de trabajo en Virgin Active hace muchísimos años, le conozco de hace bastante tiempo y la verdad es que había sido una pena porque de todo este tiempo nunca había venido al T-Center y pese a que estamos aquí en Madrid. Y la verdad es que la sorpresa ha sido, o sea, brutal. El ambiente es súper bueno de entrenamiento, el espacio de las instalaciones increíble. Se lo he dicho que no sé, he viajado bastante, he visto bastantes centros por ahí en España y nunca me había encontrado un centro tan grande, con tanto espacio como el de aquí, o sea, tantos entrenadores y tal. Así que enhorabuena por el centro, man. O sea, me ha encantado y por supuesto que nos hemos pegado un buen entrenito de clappers, hemos tenido una buena charla antes y eso siempre sumando un poco. Víctor pues para mí es un tío que es bastante competente y es un crack, o sea, no solo en temas de entrenamiento, sino también en su forma de ver el entrenamiento y su forma de no solo ver el entrenamiento, sino verlo como su modo de vida, como un negocio. ¿Bien? Al final, desde que le recuerdo que éramos compañeros de Virgin, pues han escalado un negocio, han abierto su centro, tienen un centro donde tienen, ¿cuántos entrenadores tenéis? ¿18? ¿Puede ser? Ahora mismo sí, 19 con Dani, Dani Cobo que está de baja. 19 entrenadores personales trabajando en su centro, a muchos de ellos les conozco y el feedback que me han dado es que están currando, o sea que hay trabajo. Entonces, nada, sin más preámbulos, este es el capítulo número 12 de Training Talks con Víctor Tellez. Víctor, Muchas gracias. ¿qué tal, man? Muy bien, muchísimas gracias por tu presentación, por todos esos elogios. Teníamos muchas ganas de tenerte en T-Center porque, como decías, nos conocemos de hace mucho Ya. tiempo y para mí, en aquellos inicios míos en el entrenamiento personal, tú fuiste uno de esos referentes, una de esas figuras, y lo digo de verdad, a las que atender y de las que aprender. Y en aquel momento yo saqué muchas cosas de las que fijarme para avanzar en la calidad de mi servicio. Y eso ha sido una de las cosas que han definido mi producto en todos estos años y en lo que yo soy a día de hoy. Así que ya era hora Sí, tío, de ya tenerte por tocaba. aquí Es cierto. y de que nos traigas también tu esencia y un poquito de maíz que hace falta aquí antes. También no te ha gustado la masa, ¿no? Te ha Sí, molado. y A ver si te además, engaño además, a sí, sí, no. competir. Estoy engañado a competir, no lo sé, pero me gusta mucho. Y como digo, en un futuro no muy lejano, visualizo las mazas en Tecenter. Creo que es una cosa que le falta a Tecenter. Pues sí, estaría muy bien y yo estaría encantado de hacerlo. Víctor, cuéntanos. Bueno, yo te conozco ya desde hace bastante tiempo y tal. Resúmenos un poquito tu historia, porque yo sé que empezaste como entrenador personal en Virgin de Móstoles, ¿no? Ujú. Cuéntanos ahí un poquito. ¿Eso fue más o menos en qué año? Esto fue hace aproximadamente, no sé decirte exacto, pero unos 9 años, 10 años. Y la cosa es que yo no me dedicaba al mundo del entrenamiento personal. Digamos que en el ámbito profesional yo estaba un poco perdido, tampoco tenía prisa. Esta cuestión de qué voy a ser de mayor o a qué me voy a dedicar más adelante no la tenía clara, pero lo que sí tenía claro es que yo quería acabar en un sitio donde yo me sintiera realizado profesionalmente y donde yo pudiera escalar a mi antojo hasta el nivel en que mi creatividad me permitiese. Y en ese momento, pues yo entrenaba, hacía pesas, pues de un gimnasio a otro, de una forma u otra acabé en Virgin Active Móstoles, porque no me gustaba un gimnasio, no me gustaba otro, las condiciones de unos y de otros gimnasios, pues digamos que no terminaban de casar conmigo. En aquel momento que en un Virgin Móstoles, conocí a varios entrenadores, entre ellos al que a día de hoy es mi socio, a Samu, y vi esa figura de entrenador personal donde pues se juntaban varias cosas. Uno, la posibilidad de ser autónomo, que ni siquiera yo había caído en esa idea, no en el ámbito del entrenamiento personal, sino en general, no había pensado yo en que yo podía ser mi propio jefe en algo, junto con el mundo de la salud, ver a una persona que ayudaba a otra a sentirse mejor, a moverse mejor y el mundo del deporte, yo venía de jugar al fútbol toda la vida, junto con que tenía también una buena remuneración, una buena Sí. aceptación social. Y yo veía a esos entrenadores personales ahí con su porte, su figura, su uniforme, y dije, tío, esto es lo mío. Ya. Hostia, yo quiero ser esto. Entonces, en aquel momento, yo le pregunté a todos uno a uno, oye, ¿qué hay que hacer para trabajar aquí?
y me decían, ¿tú has estudiado INEF? Y yo decía, no, yo no tenía ni bachillerato, no acabé el Mm. bachillerato. Y a día de hoy sigo sin bachillerato, ¿eh? Lo digo alto y claro y me encanta decirlo. Total, no me voy a ir por otros lados. Que me dijeron, pues si no tienes INEF tienes que formarte, tienes que hacer formaciones, hay determinadas escuelas que te dan formación, la formación mínima para que puedas ser entrenador personal. Total, yo empecé a formarme y además de esa formación hice algunas formaciones más privadas y además la cuestión es que Virgin Active en aquel momento, tú esto lo sabes, Mm. era, eran uno de los negocios, uno de los centros donde los entrenadores personales mejor vistos estaban y donde había, pues se juntaba la mejor calidad, en este caso en Madrid, en entrenamiento personal. Te voy a cortar un momentín porque, tío, me siento súper identificado con lo que dices de Virgin, porque yo en ese momento estaba trabajando en un gimnasio y era monitor de un gimnasio. Empecé como monitor y la verdad es que, o sea, tenía un sueldo fijo, ganaba bastante bien. De hecho, ganaba muy por encima de la media de lo que podía ganar un monitor en Virgin o en cualquiera de estas tal. Y cuando yo le dije a mi jefe que me iba a Virgin, me decía, pero tú estás loco. Si tienes que ser autónomo, si tienes que pagar un canon de arrendamiento, si tienes que pagar un tal. Y yo lo que hacía, tío, en vez de ponerme como trabas, yo lo que veía era un mar de posibilidades. Yo decía, tío, si aquí hay 3.000 personas apuntadas, muy mal se me tiene que dar para yo no vender entrenamiento personal a un 1% de esas personas. Mm. O sea, la escalabilidad del negocio era bastante alta y luego sí es cierto que ahora se ve menos, ¿no? Ese entrenamiento personal one-to-one o se ha derivado un poco más hacia los grupos reducidos, pero en esa época el entrenador personal, bueno, sigue siendo, ¿no? El entrenador personal era una figura dentro de esa compañera como que, o sea, muy respetado, estaba muy bien, era un buen trabajo, o sea, te permitía entrenar, te permitía formarte, ganabas dinero, el dinero que ganabas te permitía para formarte, Mm. bien, que eso es uno de los fallos que yo veo actualmente porque probablemente gente que está empezando o está muy mal pagado o que por buscar seguridad en un trabajo donde tengan una nómina, etcétera, etcétera, pues hombre, a la hora de pagarte una formación que te vale tanto dinero, tanto tal, vas un poco limitado. Yo esa limitación nunca la tuve cuando estuve trabajando en Virgin, era todo lo contrario. Más Mm. bien, todo lo que cogía lo invertía y lo invertía en mí, porque sabía que mi futuro y mi capital, o sea, mi ganancia estaba en mi cabeza, en mis conocimientos. Dependía de ello. Exacto. Y la verdad es que sí, me identifico bastante con eso que has dicho porque, o sea, fue tal cual, un mar de posibilidades. O sea que, muy Yo bien. veo dos tipos de personas y no quiere decir que ninguna de las dos sea más apta o más válida. En este camino de todos estos años me he dado cuenta que están las personas que necesitan sentirse seguras, aunque tengan un techo más capado a la hora de poder escalar su negocio o a la hora de poder ganar más dinero en función de lo que ellos crean. Estas personas no asumen o no quieren correr el riesgo de ser ellos los que tienen que tirar para adelante con su productividad, o sea, ganar en base a lo que produzcan. Y esto es completamente respetable y Claro. legítimo. Por eso hay muchas personas que no compran esa forma de negocio. Y Mira, luego hay otro porcentaje de personas que se sienten incómodos en esa, para mí, jaula, porque para mí es una jaula, estás acotado. claro. Entonces, yo siempre digo lo mismo, que es completamente respetable. La cosa aquí es que hay muchas más personas que están en el primer formato que las que están en el segundo formato. Y vuelvo a repetir, esto es completamente legítimo, pero es cierto que si tú te liberas de determinados miedos, es posible que las posibilidades de crecimiento, de ganancia de tiempo, de ganancia de dinero y de ganancia de conocimiento y experiencia en tu negocio sean exponenciales, Sí, sí, no totalmente. tengas No límites. tengas límite, totalmente. Además que no solo es sé entrenar a la gente, es sé venderme, sé entrenar a la gente, sé cobrar, sé llevar mis cuentas, ya empiezas a pagar tus trimestres, o sea, es diferente, es otra cosa. Mm. Otro punto al que quería llegar, ahí volviendo un poco hacia atrás, vosotros tuvisteis un inconveniente que fue que cerraron ese Virgin de Móstoles y de ahí pasasteis a Alcorcón, que fue cuando coincidimos, ¿no? Como PT. Así es. Y ya cuando llegaste a Alcorcón tenías en mente no depender de alguien de fuera, porque eso es algo que a mí me ha pasado también durante mucho tiempo. Al final,
sí que es cierto que eres autónomo dentro de esos modelos de negocio, pero al final no depende de ti, o sea, depende de una persona que está en una oficina o de un grupo de inversores que están en quién sabe qué parte del mundo y que de la noche a la mañana pueden decir, pues mira, cerramos y a vuestra casa, porque nuestro contrato también no nos cuidaba de nada, era simplemente un contrato mercantil, se cerraba y fuera. Entonces, esa fue una de las cosas que yo aprendí con el tiempo y fue una de las cosas que me ayudaron también a buscarme la vida un poco más. Ya cuando cierran Móstoles, que vosotros entráis en Alcorcón, ¿ya teníais en mente el abrir vuestro centro? Sí, en ese momento ya lo teníamos en mente. De hecho, como tú lo has explicado, al principio vivíamos en una falsa creencia de que no teníamos techo y de que teníamos una cierta seguridad. Falsa creencia, igual que lo podrían tener los entrenadores de T-Center porque son autónomos. Ellos son sus propios jefes, pero si yo un día cierro T-Center, Claro. ellos están en la calle. Eso es lo que nos pasó a Samu y a mí y a todo el equipo de entrenadores personales de Virgin. Fue cuestión de 30 días. Yo tenía una cartera de 50 clientes, prácticamente 40 y muchos, y Samu igual. Y una serie de clases de TagFit, etcétera. Sí. Nosotros estamos con la gallina de los huevos de oro, gozando, súper bien, súper contentos, a tope. Y de repente, de la noche a la mañana, nos vienen y nos dicen, dentro de 30 días cerramos instalaciones, estáis en la calle. Tuvimos la gran suerte de que Virgin tenía otra sede muy cerca, en Alcorcón, esto pues está a 8 kilómetros, y nos dieron la posibilidad de irnos allí y además de llevarnos a los clientes. Entonces, eso nos salvó el culo en parte. Pero ¿qué pasa? Antes de que eso sucediera, Samu y yo ya hablábamos, visualizábamos algunos de los negocios que había en Estados Unidos, que eran grandes superficies donde se hacía entrenamiento personal. Entrenamiento personal relacionado no tanto con el aspecto de acondicionamiento, con el aspecto deportivo, de rendimiento, sino más relacionado con lo que más falta hace a día de hoy, que es la enseñanza del movimiento, la educación terapéutica del movimiento, etcétera. Lo que tú ya sabes que es lo que demanda el 90% de la población. Entonces vimos ahí un nicho de mercado muy potente y dijimos, joder, nosotros queremos montar un centro como estos que hay en América, ¿no? Como estos que hay en Estados Unidos. Pero hasta que no te dejan con el culo al aire, no te pones las pilas. Estábamos calentitos, como quien dice, allí y todo iba bien. Pero cuando nos dijeron, oye, esto se acaba, vimos los dientes al lobo, tuvimos la posibilidad de ir al Corcón, no fuimos al Corcón, pero ya ahí empezó la cuenta atrás. Dijimos, ¿es ahora o nunca? Y fíjate que hubo muchos entrenadores que dijeron, uff, menos mal, hemos tenido la suerte de que nos han brindado la posibilidad de tener este centro. Y volvieron a relajarse en ese centro. ¿Y luego qué pasó? Que ese centro cerró. Ese es el de Solo. Sí, yo Nosotros, salí justo antes de que se nosotros eso veía también. no es que lo supiéramos, nadie lo podía llegar a saber, Sí, pero pero se te oía, intuía. se intuía. Sí. Y nosotros, en cuanto pisamos Virgin, simplemente abrimos un cronómetro, una cuenta de atrás de cuánto tiempo tenemos para abrir nuestro negocio, donde ya no tengamos jefes, donde no haya nadie que nos diga cuándo se abre, cuándo se cierra o lo que sea. Vamos a montar esto en nuestras instalaciones. Y además vamos a copiar el formato de negocio que tienen, que es súper interesante. Eso es Claro. una de las cosas que nosotros vimos de Virgin, que era como, hostia, Sí, menudo pedazo de formato de negocio al cual no les sacaba partido, sí, porque ellos tenían ese formato de entrenamiento personal, pero no sacaban partido. Y sí. nosotros lo copiamos, hicimos T-Center. Y antes de que cerraran, nos piramos. Yo recuerdo porque, a ver, la experiencia que tengo con vosotros, el recuerdo que tengo cuando trabajabais ahí es que era mucha gente. O sea, no es que era, ahí era mucho one-to-one, el entrenamiento personal. O sea, yo tenía mis clientes, igual podía tener, no sé, 40 clientes o 30 y tantos, y hacía mis horas de entrenamiento personal. Pero claro, vosotros hacíais horas de entrenamiento personal, pero también teníais clases, ¿no? Que era un poco como, ya lo digo con confianza porque conozco a Víctor, pero ya llegó un momento cuando era como la clase de Club Bells, pues a las 7 de la tarde, toda la sala un poco llena de gente con Club Bells. Y era como que, bueno, ¿dónde me pongo? Están estos con el Club Bell por aquí y tal, no sé qué. Y eso da, bueno, también me da una impresión. Pese a que a lo mejor había compañeros que a lo mejor no les gustaba mucho porque ocupaba mucho espacio, no sé qué, yo lo veía y yo decía, yo, tío, qué máquinas. O sea, es que tenéis 20 personas aquí en Clappers, tienes entrenamiento personal, tienes esto, o sea, qué bien lo tienen montado, ¿no? Qué buen modelo de negocio. Y eso es algo que yo admiro muchísimo de tuyo y de ti y de Samu, pero por lo menos yo esa vena tan de negocio sí que no la tengo, ¿no? Me cuesta un poquito más ver las cosas o me tengo que dar
un poco con la pared para, vale, espabilar y ponerme a currar. Pero vosotros, tío, teníais un modelo de entrenamiento personal y clases grupales que os fue muy bien, que de hecho cuando abristeis aquí T-Center, ¿con cuánta gente abriste? con ciento y pico personas. O sea, es que De Virgin. claro, Se venían de Virgin. es que abrir un centro con 120 personas, tío, ya estás amortizando un poco, por lo menos los gastos los vas cubriendo. Claro. Y ya pues teniendo un modelo de negocio que también trabaje. O sea que de eso hablaremos un poquito más adelante, del modelo de Virgin, del modelo de Center, perdón, del modelo que ellos tienen aquí de trabajo. Pero bueno, parte también del que esté Víctor aquí conmigo es porque Víctor y Samu son de las personas que yo conozco que tienen más tiempo aquí en España tocando los club bells, ¿no? Los clubs. Desde hace, pues más o menos esa Al época. mismo tiempo. Yo los he 9 años. tocado de vez en cuando, pero bueno, un poco más a mi bola, un poco más pues aprendiendo, experimentando, pero vosotros sí que lo habéis puesto en práctica, lo has practicado con clientes. Y bueno, el objetivo también de este podcast, Víctor, es que no solamente lo escuchen entrenadores, sino que lo escuche también la gente del día a día. Por ejemplo, este podcast lo escucha mi mujer. Entonces yo necesito que tú le expliques a mi mujer qué le puede beneficiar en algún momento tocar un club bell o entrenar con este tipo de cosas. Primero, que es un club bell y luego Ujú. tocarlo y qué beneficio le puede traer a la hora de entrenar. Pues mira, un clapper es uno de estos elementos llamados mazas, que tiene una dimensión que no es tan larga como las que se llaman mace ball, que es un palo muy largo prolongado con una bola al final, una bola de kettlebell. Por lo tanto, el brazo de palanca es más cortito y demanda más fuerza y menos balística que este comparado con este elemento, Vale. pero un poco más de movimiento balístico del que puede demandar una kettlebell, porque el centro de masas está más cerca de la mano. Saliéndonos de aspectos más técnicos para que todo el mundo lo vislumbre, es un bate de béisbol, tal cual. Lo que pasa es que es de hierro. Esto viene de las mazas persas, que estas eran de madera, eran súper grandes, y llegó un americano, el Scott Sonnen, que es el que Sí. hizo lo de TACFIT, una disciplina para los militares, y dijo, bueno, para no mover mazas tan grandes, voy a meter más peso, pero reduciendo el tamaño. Y las hizo de hierro y literalmente como bates de béisbol. ¿Qué sucede? ¿Qué le aporta esto a la gente, sobre todo a la gente de pie de calle? Porque hasta ahora además el clubbell no se ha utilizado como una herramienta deportiva, como se ha podido utilizar el kettlebell o la maceball. ¿Qué le aporta? Porque nosotros desde que empezamos a trabajar con el clubbell ha sido una herramienta que ha creado una adherencia en toda la persona que lo ha probado brutal. Pues le aporta un factor que es el de la meditación. Cuando tú coges un clapper o un mace o cualquier elemento balístico, hace que, por un lado, tengas que crear una serie de movimientos técnicos que se integran de forma inconsciente en tu cerebro y que hacen que cuando empieces a desempeñar el gesto tengas que llevar un nivel de concentración más allá de lo consciente, que te eleva hasta la meditación. Cuando tú haces series de 5 minutos, de 10 minutos de un movimiento repetitivo, se produce ese estado de flow que se produce como cuando tú vas a correr. Esto que tanta adherencia crea en la gente en el running, que se va a correr y al principio le cuesta, pero luego entran en una pompa, en una burbuja, donde entran en esa especie de estado de conciencia profunda. Eso se lo da el Clubbell a mucha gente y no lo sabe casi nadie porque el Clubbell hay que aprender a dominarlo. Y hay muchos sitios de España, mejor dicho, hay pocos sitios de España donde se imparta esto. Eso por un lado. ¿Y por qué pasa esto? Porque además hay otro factor que es el de la psicomotricidad, un factor que es inherente al ser humano y que hemos perdido desde hace mucho tiempo. Ahora mismo el ser humano entrena, se va a los gimnasios y parece que está castigado. Coge una barra y tiene que mover kilos y pasarlo mal. Se monta en una máquina y tiene que mover vatios, tiempo, ritmo y echar el hígado, pero se mueve de forma repetitiva como un mono. Sin embargo, cuando tú manejas estos elementos, todo tipo de mazas, tienes que trabajar en todos todos los movimientos del espacio, en un movimiento tridimensional que requiere una consciencia y una propiocepción. Tu cerebro tiene que aprender a saber dónde está tu cuerpo. Muchas veces pensamos que tenemos el pie recto y tenemos el pie girado a 45 grados. Y tú te crees que tienes el pie recto. Bueno, pues esto mejora cuando tú mueves una maza, porque cuando tú tienes que mover una maza en un plano, digamos que la movemos de izquierda a derecha,
y te das con el clapbell en la rodilla, pues te das cuenta que no lo estás moviendo de izquierda a derecha, que Claro, lo estás moviendo en perpendicular. Te das cuenta tú el consciente y te das cuenta tú el inconsciente. Y empiezas a crear movimientos basados en simetrías cuadriculadas, en una cuadrícula. Y entonces eso empieza a crear una realidad paralela y diferente a la que tú tenías en mente. Entonces esto requiere concentración, requiere creatividad, requiere diversión, cosas diferentes a las que nos han enseñado que está relacionado el entrenamiento. claro. A mí lo que me gusta mucho de la Club Bell, bueno, lo que estabas hablando, tanto de las Club Bells como de las masas con las kettlebells, todos tienen algo en particular. Es que al final ese movimiento repetitivo yo lo veo como un movimiento cíclico, ¿no? Es como si estuvieses corriendo o montando en bicicleta. Es el mismo movimiento repetido durante muchas veces y da ese formato cíclico. El posicionamiento en el espacio me encanta porque creo que lo que nos enseñan este tipo de materiales es a mover nuestro centro como de gravedad, ¿no? A un sitio y a otro y aprender cómo a bailar con un elemento externo que se va moviendo a la par contigo y que si no te mueves a la par de él, que no puedes luchar contra él, tienes que bailar con él, básicamente. O sea, tienes que aprender a moverte con él. Yo lo hago de una forma un poco, sí que bueno, por la corriente que llevo de kettlebell deportivo y masas, pues sí que busco un poco más esa fluidez, que lo hemos visto ahora entrenando con Víctor, que me decía, no, no, es que estás tirando la cadera para el lado que no es, lo estás haciendo como la masa, meter un poco más tal y cual, pero bueno, que al final es aprender un poco a mover tu centro de gravedad y a jugar con esos momentos, ¿no? O esos momentos de fuerza. Y es que yo creo, y es que, bueno, creo, ¿no? Al final, las acciones de la vida diaria, el caminar, el correr, no es, tú cuando vas corriendo no vas buscando esa contracción del glúteo para empujar de hacia adelante. Esas son cosas que salen solas, pero lo que vas buscando es momentos de fuerza. Una vez que arrancas ya es un momento de fuerza y te vas moviendo de un lado y al otro. Y lo que va a primar el que tú vayas más rápido o menos rápido, o te canses más o te canses menos, es cómo sabes, cómo sepas gestionar esos momentos de fuerza para hacerte más eficiente. Entonces, para mí eso es el plus que tienen todos los elementos balísticos y los claves son uno de ellos. Y bueno, hace mucho que no los toco la verdad poco y a mí me ha encantado. O sea, hoy nos hemos pegado aquí un entrenito corto, pero me ha encantado. O sea que Luego, me si me alegra. dejas añadir una cosa más, porque Sí, según vas hablando se me van ocurriendo cosas, y es que nos enseñan desde pequeño que somos zurdos o somos diestros. Y yo no estoy nada de acuerdo con esta teoría. Creo que hay una parte del cerebro que da energía a una parte del cuerpo y la otra parte del cerebro da energía a la otra parte del cuerpo. Digamos que cada hemisferio da energía a la parte cruzada opuesta sí, del cuerpo, ¿no? Desde pequeñitos empezamos a trabajar predominando una cadena muscular y ese es nuestro patrón protagonista en el 90 y muchos por ciento de los movimientos de nuestro día a día. Y eso se convierte en un patrón sí, protagonista de movimiento. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la psicomotricidad fina, o sea, coger un lápiz y escribir o lavarte los dientes, es 100% el patrón de movimiento de tu lado, me lo invento, derecho si eres diestro, pero en la psicomotricidad de movimiento también. Si tú coges una pelota y la lanzas, ese movimiento lo vas a hacer con la derecha. Si coges un lápiz, también lo vas a hacer con la derecha. Son dos tipos de movimientos que generan diferentes partes de tu cerebro. sí, Tú coges una pelota con la mano izquierda y vas a parecer Robocop para sí, lanzar esa pelota. Y vas a coger un lápiz y no vas a saber escribir. Bueno, pues yo creo que el Clubbell, otra de las cosas que te da es, por un lado, a generar un movimiento más vasto y también a generar esa psicomotricidad fina, porque cuando entrenas con el Clubbell, vuelvo a repetir, Clubbell, Kettlebell, mazas en general, también tienes que obligarte a hilar muy fino en los planos del espacio donde te estás moviendo. Está ayudándote a mejorar esto. Y esto se traduce en definitiva en calidad de movimiento. El movimiento de la marcha son movimientos contralaterales donde ambos lados tienen que ser excelentes en cada una de las tareas. Tenemos un lado contralateral que tiene que ser competente a la hora de avanzar, el brazo derecho tiene que flexionarse junto a la cadera izquierda,
en la marcha, pero es que la otra tiene que volver a hacer lo mismo también cuando avanzas. Muchas de las lesiones que nos encontramos vienen con una causa de desequilibrio en la marcha y esto se mejora con los movimientos unilaterales con los clappers. Sí, interesante, tío, por eso. De hecho, una de las cosas que nosotros, digo nosotros, ¿no? Porque yo también con lo de las masas y el weightlifting, la verdad es que estoy bastante metido con Gastón y desde que empezamos con el deporte, empezamos a hacerlo. Y esa es una de las cosas de por qué nosotros trabajamos con una mano, ¿no? De por qué la masa no se hace a dos manos, sino que hace con una. Una es porque eres mucho más eficiente trabajando con una mano, vas a desarrollar mayor técnica y luego el trabajar con una sola mano se nota mucho, ¿eh? El cambio del lado derecho al lado izquierdo, cuando tú lo notaste. Cuando te dije, Víctor, ahora para el otro lado, era como que, ¿sabes? Que me dijiste y todo, me estalló un poco el cerebro, pero ya va. Y al final lo vas pillando un poco, ¿no? Nos cuesta un poco adaptarnos a eso, pero es lo que buscamos. Y bueno, eso, la verdad es que yo creo que suma muchísimo. Creo que son herramientas que no son nuevas porque llevan muchísimo tiempo, o sea, de masas y eso, pues eso lleva muchísimos años. Aquí entrando en España y entrando en temas de fitness, no es que lleva poco tiempo, porque tú las conocías desde hace 10 años y yo también las conocía desde hace 10 años, pero sí que son poco explotadas, ¿no? Sí que vemos que pues ya se empieza a meter o un clapel para readaptación y no sé qué, porque trabajas aquí, y todo eso que hablamos de movimiento fino, digamos que lo reducen un poco al plano frontal, perdón, sagital, al plano frontal, etcétera, etcétera, pero ya luego la forma en que yo lo utilizo, la forma que lo utilizas tú con los mills o con los Ks o con no sé qué, es como llegar a otro nivel, ¿no? Es otro nivel un poco más integrado. Yo una de las cosas que tengo que he aprendido con el tiempo también y que, bueno, para bien o para mal, yo las cosas las cojo, tío, y te las meto como en un cajón. Entonces yo tengo masa, kettlebell, clappers, conditioning, plano transversal, rotación. Punto. Ya está. Barra, fuerza, kilostal. Body weight, pues control del peso corporal, trabajo con calistenia, altas repeticiones, etcétera, etcétera, ¿no? Medball, pues potencia. Y entonces cuando estructuro un plan de entrenamiento, voy cogiendo como necesito mejorar la potencia, lanzamiento, esto, lo otro. Pues medball, conditioning rotacional, por esto, lo otro, clubbell y trabajo de fuerza tal, pues barra, ¿no? Y voy mezclando así un poco. Pues yo la visión que tengo de las clubbells y de muchos más elementos es esa, ¿no? Conditioning y rotación, porque me gusta esos movimientos. Veo mucho valor y veo mucho beneficio en el aprender, como te lo dije antes, a encender y apagar el cuerpo durante el mismo movimiento, ¿no? Aprender a jugar con esos momentos de fuerza. Ya habrá momentos para mover, si quieres mover kilos, están las barras, están las máquinas, están, que te van a dar muchas más opciones. Pero este tipo de herramientas, para eso, creo que son bestiales. Es que venimos, yo cada vez veo más la salud del ser humano basada en de dónde venimos, en el aspecto evolutivo. Y cuando tú tenías que hacer algo parecido al entrenamiento era cuando luchabas. Y cuando tú luchabas, tiempo bajo tensión no había tanta. Tú ves a dos luchadores en el suelo y lo que generan es continuamente arreones de energía, arreones de energía, arreón descanso, arreón descanso porque necesitas generar la máxima implicación neurológica en el menor tiempo posible para hacer el mayor daño o el mayor movimiento posible. Y utilizando el menor gasto de energía posible, porque tienen que Efectivamente, seguir luchando. efectivamente. Pero eso se traduce a la hora de mover una piedra, a la hora de trepar, a la hora de nadar y cazar, a la hora de correr. Necesitas máxima eficiencia. Entonces, quizás nos estamos equivocando en parte, ¿eh? En parte nos estamos equivocando en cuanto a cuánto volumen de entrenamiento le damos a determinados estímulos y cuánto volumen le damos a determinados otros estímulos. Creo que el por qué este tipo de herramientas y disciplinas no han proliferado en España, al menos hasta ahora, es porque vivimos en una época de la historia del ser humano en la que necesitamos tener las cosas inmediatamente, rápido e inmediatamente. Y el fitness viene de relativamente hace poco tiempo del culturismo, esto fue lo primero que se vio prácticamente en el mundo de la salud, donde lo que se premiaba era un cuerpo esbelto, con un trabajo relativamente sencillo. Me explico, relativamente sencillo, no sacrificado. Sencillo en cuanto a que los movimientos que tú tenías que hacer eran A, B, A, B, A, B, plano
plano sagital, plano frontal e intentar sentir músculos aislados. Pero cuando tú empiezas a mover una maza, te encuentras con la historia de que tú tienes que buscar el objetivo completamente contrario, que cuando empiezas a mover la maza, congestionas al máximo, pero el objetivo, lo que me decías tú, no es que se te ponga el trapecio así, sino todo lo contrario, que tengas la menor demanda de la musculatura del trapecio posible, que tu hombro sea también solo parte del movimiento, digamos, gestos y movimientos más holísticos, donde tu cuerpo quiere gastar lo menos posible para producir lo más posible. Y esto está alejado de la estética, por ejemplo, al menos a corto plazo, porque Claro. si te ven a ti, cualquiera diría, madre mía, ¿cómo entrenas tú? Harás press banca, harás pesos muertos, Ya. trabajas hipertrofia y no, solo mueves mazas. Pero claro, ¿cuánto tiempo llevas tú cultivando Ya. tu cuerpo con las mazas? No, y que es una cuestión, indiferentemente es una cuestión de hábitos. O sea, pues yo si comiera el triple de lo que como, si comiera pizzas todos los días y hamburguesas, pues no te viera igual. Igual te cuidas un poco, pero es una cuestión de hábitos. O sea, yo me cuido porque igual sé que la masa, al moverla, claro, meto mucho trabajo de masa, sé que mi hombro, por más beneficioso que sea, tal, cuando llegas a ciertos niveles, tú sabes que va a sufrir un poco más. Entonces, si yo me meto un entrenamiento con un volumen muy alto y luego voy y me como una hamburguesa de McDonald's, sí, a lo mejor a nivel de nutrientes, de energía, me puede dar energía, pero la densidad nutricional que me aporta pues no va a ser tan buena, más bien me va a promover más inflamación de la que ya tengo con el entrenamiento. Si voy inflamado por entrenar, porque me tengo que recuperar, ¿para qué coño me voy a comer la hamburguesa? Entonces, aquí era el otro punto donde quería llegar y lo hemos enlazado bastante bien, que esto me gusta. La necesidad, o por lo menos que lo veo mucho en ti, ¿vale? Y bueno, que yo también me identifico mucho con esto, y es vivir como un atleta. Yo desde hace tiempo, desde que empecé a practicar el kettlebell sport, un poco así más en serio, y me metí con las masas y tal, yo dije, bueno, pues yo voy a vivir como un atleta, me voy a preparar como un atleta de alto rendimiento, aunque no me pagan nada por esto, o sea, absolutamente nada. Pero bueno, es una forma de yo poner en práctica conmigo mismo todos estos conceptos, ¿no? La importancia de dormir bien, de comer tal, cómo me afecta en mi rendimiento y al final, si quiero rendir más, pues tengo que entrenar. Si quiero poder entrenar a la intensidad que necesito para poder mejorar, necesito de otras estrategias que me ayuden, bien sea nutrición, descanso, suplementación en su momento, etcétera, etcétera. Y creo que desde mi punto de vista, esto es muy beneficioso para la población en general, ¿no? El llevar a la población general hacia este concepto, el buscar que se enganchen a algo o algún objetivo a nivel deportivo. Uno, porque el objetivo a nivel deportivo te ayuda a ser preciso a la hora de programar. O sea, si tú tienes que correr un 10K, tienes que correr un 10K y si te marcas un número, pues entrenas para ese número en concreto, lo que ya te evita de que pierdas el tiempo haciendo cosas basura o volumen basura de entrenamiento que no te va a servir para nada. Te va a quitar tiempo, que es un poco de lo que la gente carece ahora, y luego pues que te hace menos preciso. Entonces, quería que me contaras, porque yo sé que aquí en Descender vosotros tenéis, pues, tenéis un club de trail, tenéis un club de OCR, tú tienes también ciertos productos en internet que trabajas con un tipo de gente que les llevas más o menos con esto. Quiero que me expliques tú si ves algún beneficio de esta mentalidad, ¿vale? Que yo sé que tú la llevas a cabo. ¿Y cómo crees tú que se puede beneficiar la gente con esto? Pues mira, creo que es súper interesante el enfoque que estás dando de la salud teniendo como excusa el deporte. Un medio. Es Eso un es. medio. Súper interesante y mira, soy pragmático. Yo cuando más he aprendido de biomecánica, fíjate, de biomecánica relacionado al entrenamiento personal, ha sido cuando me he lesionado. Y me he lesionado porque tenía un deporte en el que competir. Eso requería una exigencia de entrenamientos, una disciplina y llevar a tu cuerpo al límite. Y cuando llevas a tu cuerpo al límite te puedes lesionar. Total, he aprendido sobre biomecánica porque he tenido que aprender sobre qué es lo que tengo, qué es lo que estoy haciendo mal, por lo cual me he lesionado. He aprendido sobre nutrición porque me he dado cuenta que mi rendimiento estaba limitado porque había algo en mi alimentación que no estaba bien. Bueno, pues he aprendido a lo bestia desde que me propuse ser un deportista en nutrición. Y en general
he aprendido de salud. Mi salud se ha potenciado al máximo desde que soy deportista. Creo que si todo el mundo se plantease entrar a trabajar, a competir en algún deporte, mejoraría su salud. Puntualizo ahora. Cuidado, hoja doble filo. El problema es que muchas personas no están preparadas para ser deportistas. ¿Y qué es lo que necesitas para estar preparado? Pues mira, primero de todo, saber que el deporte da igual, que no es tan importante. Que si un día no puedes seguir haciendo ese deporte, no pasa nada. Lo más importante es que puedas descansar sin dolor, que puedas caminar, que tengas relaciones sociales sanas y que tengas dinero para comer y para vivir decentemente. Eso es lo primero, porque hay muchas personas que se lesionan y entran en una frustración, en unos niveles de estrés tan altos que parece que el mundo se le acaba porque no pueden seguir haciendo en concreto ese deporte. Tienen que tener claro que cuando se van a poner a hacer determinado deporte, tienen que necesariamente, si quieren mejorar, aprender, es lo mismo, tienen que aprender de nutrición. Por lo tanto, tienen que buscarse la vida en buscar fuentes de información que le dé conocimientos sobre nutrición. Y esto no es fácil. Sí, no, Esto no es sencillo. o puedes hacerlo así o puedes contactar con alguien. Yo por lo menos, Por una de las ejemplo, cosas que hago, a mí me llama la nutrición, José, y José San Benito, que es mi socio. Y de verdad que es otro mundo, o sea, la nutrición en el rendimiento es totalmente diferente. Y hay muchos caminos por donde puedes ir, ¿no? Puedes tirar pues, por una low carb o no sé qué, puedes jugar con estrategias para el mismo fin. Siempre hay muchos caminos en la nutrición, en esto siempre va a haber muchos caminos para el rendimiento. Pero yo con José he aprendido mucho porque por lo menos mitos que yo tenía mira, uno de los problemas que yo veo clave en el deporte, muchas veces con el deporte amateur, es que la gente está infraalimentada. Digamos que nutricionalmente está muy por debajo. totalmente. Te faltan nutrientes. Te faltan nutrientes porque a lo mejor crees que te ves gordo o porque estás corriendo y dices, bueno, me voy a comer una ensalada por no tal, y luego y una hora antes te has corrido 15 kilómetros. ¿Ve? Entonces, a nivel nutricional, pues probablemente te falten de muchas cosas. Entonces, una de las cosas que yo aprendí, por lo menos con José, en el último campeonato tenía que cortar, estaba en 86 kilogramos y yo decía, yo tengo que estar en 80. ¿Cómo hacemos? 3 semanas antes. Me manda la dieta y obviamente me manda la dieta por mi deporte utilizo dieta alta en carbohidratos y de cena pues a lo mejor tenía no sé cuántos gramos de pasta con pisto, con esto, lo otro y yo cuando veo la dieta el primer día digo, tío, que tengo que perder 6 kilos en 3 semanas y tira, hazlo y vemos cómo tal. Y es impresionante cómo el saber mezclar los alimentos, el hacer esas combinaciones, cómo el cuerpo reacciona. Y luego a la hora de entrenar, o sea, yo me acuerdo bueno, todavía lo hago, mi preentrenamiento o mi desayuno, pues hay días, los días que entreno, que se puede entrenar pesado, son 120 gramos de copos de maíz con whey protein, con leche desnatada y tal. Y claro, tú ves un bol de 120 gramos de copos de maíz y la gente, mi madre por lo menos dice, tú estás perdiendo peso y te estás comiendo todo eso. Y yo, es que son 120 gramos de copos de maíz, es nada, o sea, es lo que necesito. Cuando esté entrenando ahí, que esté en el quinto minuto sin parar con la kettlebell, ahí es cuando esos copos de maíz es como si pisaras el acelerador y es donde está ese minuto más de aguante o esos 2 minutos de aguante. Y creo que eso es muy importante, ¿no? El también aprender, si tienes que aprender, y si ves que no te da tiempo de aprender, si ves que te da pereza, pues tío, contacta con alguien que te pueda echar una mano en ese mundo y que te ayude a crecer, porque yo lo que me gusta porque lo disfruto, o sea, yo disfruto mi preparación, yo disfruto ver mis cambios, imagino que igual te pasará a ti. Sí, pero estoy en parte de acuerdo contigo, pero por otro lado, o sea, quiero destacar que ponerse en manos de un profesional es aprender. O Exacto, sea, no, estamos eso es en la misma. Da 100%. igual, da igual cómo Claro. quieres aprender. Cómprate un libro, apúntate a un curso, contrata a un nutricionista, No, haz lo que quieras, pero aprende. O sea, para mí lo que no tiene cabida aquí es contratar un nutricionista para mirar a otro lado y que me ponga la dieta y no saber ni lo que está pasando. eso tal cual, eso sí. Esto para mí es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros evolutivamente no teníamos internet y no sabíamos de nutrición, pero cómo se daban las condiciones de la vida ya nos ponían en la mesa
todo lo que necesitábamos para tener salud. Teníamos todas las vitaminas que teníamos que tener por comer determinadas vísceras de animales, por comer las bayas que teníamos que comer impregnadas en tierra y en heces de animales. Todo lo que estaba en la tierra en el momento en el que estábamos era lo que nos aportaba todo lo que necesitábamos. No necesitábamos la información para poder nutrirnos. Hoy día sí necesitamos la información, porque si tú te vas al sitio donde te dan de comer, que es a un supermercado, están manejando tu cerebro y vas a comprar la comida sin tener ni idea, o sea, vas a hacer caso a tu cerebro más primitivo, que es el de compra lo que energéticamente a corto plazo te va a dar vida, que es unas chocolatinas llenas de chocolate y ya está, perdona, de azúcar y ya está. Eso es lo que tu cerebro primitivo entiende. Entonces tú vas a comprar eso y vas a enfermar, porque tu cerebro no entiende de nutrientes, de densidad nutricional, ni entiende de energía ni nada de esto. Él entiende de sobrevivir. Entonces, si tú te vas a un supermercado, el cerebro reptiliano te va a decir, compra lo que te permita sobrevivir ahora, no mañana, ahora. Y eso la industria lo sabe y juega con ello. Entonces, aprender de nutrición para mejorar en tu rendimiento es lo que tú has escalado. Para tú ser un buen deportista, tienes que saber mucho sobre nutrición. Pero cuando tú aprendes mucho para ser un buen deportista, has aprendido lo justo y necesario para ser un ser humano con salud. Esto Sí. en la nutrición, pero lo mismo en el entrenamiento. Jesús, evolutivamente, para movernos, no necesitábamos saber lo que había que hacer, nos movíamos y ya está. Es cierto que si había una lesión, pues tenías más posibilidades de sufrir y de quedarte en el sitio que a día de hoy. Pero la realidad es que hoy no nos movemos y como no nos movemos, pues tenemos problemas. Tenemos que aprender a movernos. Sí, totalmente de Lo acuerdo. mismo, el mismo cuento. Utilizar un deporte, pues volvemos a lo que comentabas al principio. Utilizar un deporte para aprender todo lo que tenemos que saber, nivel máximo, para generar adherencia, un estilo de vida saludable. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo todo esto, lo de la vida deportiva me gusta, pero porque es eso. Primero, para conocerte, yo creo que tienes que llegar a ciertos límites y son cosas que las puedes conseguir entrenando en una preparación física. O sea, tocar realmente tus límites entrenando te ayuda a conocerte cada vez más. ¿Eh? Y lo mismo, o sea, si tocas los límites, si tienes la experiencia de la nutrición, pues son cosas que a ti te van ayudando a conocerte un poco más. Pasó tú a lo mejor caíste en cuenta en lo de la nutrición pues, cuando te lesionaste, pero a lo mejor cuando te lesionaste ya habías competido varias veces o ya habías hecho deporte varias veces. Entonces, cada vez es como que vas subiendo un escalón, ¿no? De pasos donde el último, el objetivo final es conocerte a ti mismo y seguir tirando para adelante. Entonces, bueno, yo creo que eso es parte de lo bonito, de lo interesante que es plantear esas estrategias pues, para generar un poco de adherencia y para que también entender un poco más el que hay que apretar un poquito más, ¿no? Que hay que apretar, porque uno de los fallos que yo veo con el entrenamiento es que muchas veces la dosis de ejercicio no es la suficiente. O sea, o te puedes quedar muy por debajo, que suele pasar bastante. De hecho, eso fue uno de los puntos claves que me hizo a mí cambiar el chip con el entrenamiento personal, porque yo veía que tenía clientes bueno, que me pagaban bien, que se dejaban un dinero, pero luego una semana no iban, o llegó el verano y se perdían todo el verano de vacaciones, o mira, hoy no puedo ir por esto o lo otro, o sea, había falta de compromiso y a mí no me permitía evolucionar en ese entrenamiento. O sea, ¿cómo voy a apretar en la carga? Pues si este No. tío lleva 2 semanas sin venir. Sin embargo, con el entrenamiento online sí que tenía más adherencia, o sí que el público que me contrataba era un público más que iba pendiente de entrenar, que estaba pendiente de su entrenamiento, que estaba tal, y yo decía, pues para esto me he preparado, tío, para esto me he dejado una pasta en cursos y formaciones, y aquí es donde tengo que tirar un poco más adelante. Y de hecho, eso fue lo que me ayudó a irme cambiando un poco de ese lado. Luego pasa que por el otro lado existe ahora mucho la figura de la persona que procrastina en cuanto a entrenar, no hace tanto entrenamiento porque cae en la rumiación de esto me va bien o esto me va mal. Hay mucha información. Es el otro lado, el lado opuesto de lo que hemos Ya. contado.
como hay tanta información, ¿hago ayuno o no hago ayuno? ¿Hago sentadillas o hago clubbell? ¿Hago kettlebell o me voy a correr? Si corro taloneando me hago daño en la rodilla o si corro con el metatarso me sale periostitis. Eso lo que genera al final es la famosa frase de parálisis por análisis Totalmente, y lo que dices tú, pensar menos y hacer más. Entonces, fórmate, sí, pero experimenta también. totalmente. Échate para adelante y que no te va a salir bien, pero es que nunca va a salir perfecto, es que la perfección no existe. Entonces, para adelante, haz y luego cuando hagas las cosas que quieras mejorar, pues infórmate. Venga, a Claro. ver, esto aquí, el ayuno, tío, lo del mundo del ayuno, por ejemplo. Ya, Es eso es otro que rollo. la pregunta, ¿esto rompe el ayuno? ¿La cafeína rompe el ayuno? ¿El agua además rompe el ayuno? Y se, tío, y al hacer ayuno es malo y pierdes masa muscular si haces ayuno. A mí que me cuentas, Personas, claro, depende de cada persona. Claro, Pruébalo, pruébalo, hazlo y pruébalo. sí, Y me voy a desmayar, pruébalo claro. y no pongas prejuicios. Entonces, eso es Sí, es lo que que yo haces. creo que al final ese tipo de cosas es un problema de base, ¿no? O sea, al final el ayuno, el keto, el high carb, el low carb, son estrategias. Son Eso estrategias. es, ¿Que a ti te eso gusta es. comer hidratos y te va bien? Pues tío, come hidratos, cómelos bien y punto. Si te vale, perfecto. Lo tenía yo en la semana pasada. Estuve en Sevilla y estaba hablando con un chico, estábamos hablando del barefoot. Y yo, esto me hace mucha gracia porque yo sé que Víctor es muy así de ¿cómo es? De nutrición evolutiva y tal. Y yo soy un poco lo contrario, ¿eh? Yo soy más de mundo moderno, pues me adapto un poco a esto, esto y esto, si puedo obtener más beneficios con esto, esto. Y yo lo que le decía a este chico era de que, bueno, pues yo creo que el calzado barefoot no es para todo el mundo y no es para utilizar todo el día. O sea, el calzado barefoot puedes utilizarlo en algún momento, puedes entrenar el pie, pero yo ya le explicaba, el calcáneo necesita tener cierta referencia, por eso el tacón te viene bien, para tener cierta referencia del calcáneo y que el isquio funcione un poquito mejor, ¿no? Y le explicaba, decía, pero si a mí me dices tú que vas a ir al gimnasio y vas a ir descalzo y vas a entrenar descalzo porque te mola, no voy a ser yo el que te diga que no lo hagas. O Ujú. sea, para mí lo importante es, muévete, haz deporte, tal. ¿Te gusta hacerlo barefoot? Perfecto. ¿Te gusta la calistenia? Perfecto. ¿Te gusta, pues a lo mejor, el ambiente que utilizan aquí en T-Center, que utilizan mucho anillas, peso corporal, tal, no sé qué? Pues tío, este es tu sitio. Como si me dices, yo he tenido clientes que dicen, tío, a mí me gustan las máquinas, porque me siento, hago lo que tengo que hacer, tal. Pues tío, si yo con una máquina te puedo dar el estímulo suficiente para que tú aumentes tu masa muscular y mejores tu V2 Max en una cinta, yo te estoy dando salud, a mí me vale. O sea, Claro. lo que tú quieras hacer, hazlo. Y yo creo que eso es lo que hace falta un poco, ¿no? Conocer, en tema de nutrición, conocer de que hay muchos caminos para llegar a un mismo sitio y que esos caminos simplemente se tienen que adaptar a ti, a tu adherencia. Que tú trabajas, mira, tienes que salir de casa muy temprano, tal, no sé qué, pues igual te conviene hacer un ayuno hasta la hora de la comida todos los días. Te das pronto y ayunas hasta la comida, pues porque te va a ser más fácil que te adhieras a eso. Sin embargo, si yo te pongo que tienes que comerte 120 gramos de arroz con no sé qué, no sé cuánto, y tú estás trabajando en tu oficina en Madrid, pues eso va a ser muy complicado que lo cumplas. Ujú. Lo podrás cumplir el primer día, pero después no lo cumplirás. Entonces, tanto en el entrenamiento como en la Nutri, yo creo que eso es un poco digamos, no el problema, pero sino que falta esa base, Falta ¿no? contexto, Eso, contexto. pero porque nos encanta ponernos etiquetas y nos Exactamente. encanta polarizarnos y ponernos, yo soy barefoot, yo soy tal. Matizando lo que decías, yo a mí me encanta entender la salud del ser humano basada en de dónde venimos, porque ahí reside la clave del bienestar. Ahora bien, no quiere decir que si yo voy a correr a la montaña me vaya a ir corriendo descalzo a la Claro. montaña. Es que hay mucha peña que está muy loca. Es que hay peña, tío, que está muy loca, tío, que se van a la montaña a correr descalzos. Y es como, tío, vale, sí, pero ¿qué vas a ganar por irte a... ¿Quieres estar descalzo? Pues Romperte los pies con un peñón que te claro, encuentres por ahí, claro, tío. claro, eso es. El otro día yo comentaba igual una amiga, ¿no? De ahí de redes que compartía el típico post de Instagram de un pie, un tipo radiografía que se ve el pie dentro de la zapatilla en una zapatilla de running Nike de estas balancín y luego al lado un pie dentro de una zapatilla minimalista. Y el mensaje era como, esto es lo que pasa, claro, se ve el pie, pues con la posición que coge el pie cuando está en una zapatilla con Sí, drop y la posición que coge la estructura ósea cuando está en una zapatilla plana. Y era como un mensaje reduccionista.
Claro, sensacionalista, que lo que busca es polarizar a la gente. Esto sí y esto no. Yo le dije, mira, en mi centro está todo el mundo, casi todo el mundo descalzo, ya. Yo pero pregunté si podía poder calzarme para entrenar. Yo le pregunté a claro, Ángel y me dijo, claro, sí, 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 yo, vale, claro, vale. claro. ¿Y por qué no te vas a poder Ya, calzar? joder. Porque tenemos que utilizar las herramientas que nos hacen ser más inteligentes y que nos hacen tener más bienestar. Ahora, que tú vivas 24/7 todos los días de tu vida con un pie encerrado, con una zapatilla que oprime tus dedos y que modifica la estructura de tu pie, que no le da libertad, no permite la expansión del pie y que limita a su vez determinados movimientos del resto del cuerpo, eso es también un problema para tu estructura, por supuesto. Entonces, hay que contextualizar todo. Claro, no, y buscar estrategias. Yo por lo menos con ese tipo de cosas, oye, mira, que te gusta, entrena el pie, pues hazte masajes, o sea, entrenar el pie, es darte masajes, a lo mejor todos los días pues intenta caminar un poco con el suelo frío, con el suelo caliente, que tengas sensaciones, que no te gusta que te los zapatillas, pues no pasa nada, tío. Déjatelas, te las vas quitando de a ratitos, Mm, masajitos, y ya por lo menos algo harás. O sea, es un poco es el contexto, ¿no? En esas cosas. Yo totalmente. también me pasa igual con la respiración, o sea, el trabajo de respiración sé que es muy bueno, pero yo no puedo pretender estar 20 minutos una persona respirando todos los días. Entonces, yo prefiero darte píldoras. Mira, tío, esta meditación es como, esta meditación va bien, hazla 5 minutos, paras, pum, meditas 5 minutos y sigues, que te va a venir muy bien para el foco, tal, tal, tal. Y yo sé que esa persona cuando medite va a expandir un poco más la caja torácica, las costillas van a dar un poquito más de movimiento, o cierto masaje en el ángulo infraesternal con los dedos llenos de crema para soltar ahí un poquito el diafragma, pues también te va a ayudar. Entonces, creo que todo se basa en buscar las herramientas para eso. Sí, además, esto que Estoy ordenando estás, ahí que voy a poner carga esto. Sigue ahí. dale, eso que estás explicando, lo recuerdo que me lo contaste cuando estuviste tú de invitado en mi podcast, el tema de cuántos tips para la respiración le das a tus clientes y decías, mira, no pretendo rayar demasiado a mi gente con explicaciones de respiración y entrenamientos aburridos, sino que lo que hago es que las personas acaben interiorizando un movimiento más natural de forma inconsciente pues, con determinadas estrategias. Le hago una sentadilla goblet y poco a poco va aprendiendo. Y yo lo que he visto también con el paso del tiempo es que si tú haces un movimiento que necesita de determinada expansión costal para la respiración y ahora mismo no accedes a ella porque tienes tal limitación, X limitación, que la repetición de ese movimiento durante muchos días seguidos desbloquea ese acceso. O sea que al final, si tú para hacer un 360 con Mace o un Mills con Clapper no tienes esa movilidad, el hombro no sube, la cabeza va a ir adelante porque hay una compresión costal, etcétera, al principio esa persona te va a estar preguntando, pero ¿cómo es la técnica? ¿Subo el brazo más? ¿Cómo es la respiración? Y yo ya he caído en la cuenta de decir, mira, preocúpate de lo justo, de esto, y ahora la regla de las 10.000 horas. ¿Sabes cuál es? Entrena hasta que completes 10.000 horas de Tal entrenamiento, cual. sin pensar en nada. Cuando hayas hecho 10.000 horas, vas a ser el mayor maestro de este movimiento que exista. Tal cual. Yo creo que también en ese tipo de cosas el cuerpo necesita cierto tiempo. Al final es adaptarnos. O sea, el cuerpo se va a adaptar a lo que tú le eches, ¿no? Si tú le acostumbras a entrenar los mills 4 veces por semana y compites en torneos de club bells, pues tu cuerpo al año va a generar ciertas adaptaciones en las que el mill va a salir solo. Se va a autoinhibir. ¿No? O sea, él mismo va generando pues, inhibición en cierta musculatura, como lo mismo que pasa al correr. Al principio, cuando joder, yo lo vi cuando empecé a correr hace poco. Yo salí a correr y notaba que las piernas me pesaban. Ahora voy, corro y noto que las piernas van más sueltas. Al final te vas inhibiendo, los músculos se van soltando. Es como que el sistema nervioso central dice, vale, ya he estado aquí mucho tiempo, venga, modo automático, pum, y suelta. Me pasa con las kettlebells, me pasaba con las kettlebells con la posición de rack. En los cursos todo el mundo, no, es que no puedo meter los codos aquí. Y yo, tranquilo, tío, llevas 2 horas haciéndolo. Tienes que practicarlo, entrenarlo y quizás Pero en un año pues ya te salga mejor, es, pero es, tienes que es entrenarlo. lo mismo que hablábamos. ¿Por qué las mazas no generan adherencia? Por un lado, porque no hay una empresa apostando a nivel de marketing detrás y por otro lado, porque las empresas que meten pasta en esto
tienen que saber que esto requiere tiempo Claro, y conciencia a la gente, que le digas a las personas, escucha, que hoy no vas a dominarlo, pero es que mañana tampoco. claro. Y cuando lleves un año, quizás empieces a divertirte. Y eso va en dirección completamente opuesta del ser Sí, humano en 2023. sí, pero yo creo que, bueno, poco a Estamos en poco, 2023, ¿no? sí. He Has dudado, dudado, he ¿eh? dudado. Sí, pero yo creo que poco a poco vamos escalando un poco hacia allá. Bueno, man, ahora a mí me gusta mucho también en este podcast, pues hablar un poco de emprendimiento, tío, y yo creo que vosotros en The Center sois un caso de éxito en tema de entrenamiento personal. Y te lo digo sinceramente porque yo llevo bastante tiempo trabajando, he visto muchas cosas, he visitado muchos centros, ¿vale? Porque con la formación he tenido la suerte de viajar y de visitar muchos centros. Y una de las cosas que me hizo que yo abriera un restaurante y no un gimnasio era porque yo no veía un poco el modelo de negocio, ¿no? Yo lo veía como que, "Uf, si abro un centro, voy a tener que estar igual en el centro 24/7, ¿no? Currando, abre, no sé qué, la limpieza, eso, lo otro". Era como que, guau, demasiado dolor de cabeza que no me apetece, ¿no? Y digo, bueno, hago un restaurante y en el restaurante pues ya al final la gente siempre va a tomarse una cerveza o siempre es más fácil que funcione, ¿no? En el caso vuestro... Primero, abristeis con bastante gente, que ya creo que eso fue un punto bastante importante, y luego que habéis sabido escalar el negocio a un punto en el es que tenéis 19 entrenadores, tío. Es que en el home place de Las Rosas éramos 20. O sea, y era una superficie grande, era una compañía grande, etcétera, etcétera. Y bueno, eso no deja de ser, pues también otra fuente de ingresos para el centro y para que el centro se mantenga. Y obviamente si esa fuente de ingresos está, los entrenadores tienen que funcionar. Y si los entrenadores funcionan, ellos están contentos, estáis contentos. Y cuéntame un poco cómo vosotros veis el modelo de negocio de T-Center, porque sí que es diferente, tenéis muchas clases colectivas, que las clases colectivas van enfocadas un poco en clases, movimiento, tal, Ujú. y cómo habéis llegado hasta aquí. Se juntan dos cosas. Se juntaron dos cosas. Uno, la filosofía del movimiento diferente a lo que había en el momento y a lo que sigue habiendo ahora, que es casi todos los sitios culto al cuerpo, hipertrofiar, masa muscular, abdominales, pectorales. Tú tienes buenos abdominales, ¿eh? Los pectorales están en proceso, pero hay... Los pectorales son la prolongación de mis abdominales. Tengo los pectorales tan pequeños o los abdominales tan grandes que parecen todo lo mismo. Ya, tío, es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que, por un lado, la filosofía del movimiento que nosotros desde el principio integramos en T-Center era algo único, era lo que se le llama en marketing un océano azul. Era algo que no existía o casi no existía, al menos en España. Ya va habiendo algunas cositas, de hecho, desde que nosotros montamos esto, a ver, me atrevería a decir que casi hemos sido pioneros de esa visión de entrenamiento. Sí, En aquel momento estaba Ido sí. Portal, había algunos más, pero eran gente que estaban fuera. Pero he ido portando hasta aquí, exacto. Sí. Claro, Y en estaban fuera. Barcelona, que están los chicos creo que Ludus, ¿no? Que tienen más o menos tal, pero no sé si Pero en ni Barcelona. siquiera ellos hacían esto. Ellos trajeron, Néstor Serra trajo el TACFIT, Ujú. que era una de las partes que nosotros integramos aquí. Entonces, ¿qué pasa? En aquel momento el boom era CrossFit. Y CrossFit era berraquismo puro, levantar kilos, halterofilia, que, ojo, me encanta y creo que fue también un grandísimo acierto. También tenía movimientos gimnásticos, era algo muy interesante, pero era un boom del que nosotros nos despegamos y nosotros quisimos apostar más por una filosofía de movimiento más creativo. Es el flow, el movimiento más relacionado con la gimnasia deportiva, el movimiento en la flexibilidad por el suelo, todo esto, ¿no? Luego las mazas, esto era algo que en aquel momento, pues, solo lo teníamos nosotros. Entonces, eso es un servicio que nosotros dábamos que cubría también la demanda de un público que lo probaba de forma curiosa y le gustaba. Y luego teníamos otro servicio, que era el que más potencial tiene, sigue teniendo y va a tener cada vez más, que es el del entrenamiento personal
terapéutico, porque la gente está reventada y cada vez va a estar más reventada. Tiene sistemas metabólicos reventados. La gente se mueve cada vez menos, por lo tanto tiene más lesiones. Yo digo que hay dos tipos de personas, los que entrenan y los que van a entrenar. Esas dos personas, no hay otro tipo de persona en el mundo. Entonces, si hay dos tipos de personas, todas van a entrenar, todas van a pasar por T-Center. Sobre todo porque las que entrenan puede ser que no necesiten algún día un entrenador personal, puede ser, pero muchos sí. Por un lado, porque quieran aprender más, por esto que hablábamos al principio, quiero aprender, o por otro lado, porque tengan algún tipo de lesión y no sepan cómo llevarlo a cabo y quieran contratar un entrenador personal. Y luego están los que van a entrenar, que es porque van a entrenar cuando estén reventados. Porque aquí hay un jefe, este es el jefe de todos los seres humanos, que les va a obligar a que vengan a mi centro, que se llama el dolor. A ese le obedece todo el mundo. Por ese, el que pase por el jefe del dolor, le dice tú, vaya, porque ante el dolor es que a nadie gana el dolor. Hay mucha gente que me encontrará, no, yo aguanto. No. Cuando viene el dolor, vas para adelante. Y la tortura a la que te somete el dolor puede, o sea, te hace que hagas cosas que, vamos, hasta gente que se suicida por el dolor, lógicamente. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que nosotros hicimos desde el principio es tener dos servicios que cubren la necesidad de un público que cada vez es más demandante, que cada vez hay más gente que lo necesita y que además tiene resultados evidentes, que nosotros no engañamos a nadie, que la gente viene con una hernia discal y nosotros le ayudamos a que esa hernia se reabsorba y que pase de no dormir durante 3 meses por dolor a poder dormir, a poder jugar con sus hijos, a poder andar, a poder incluso llegar a soñar con poder hacer un maratón. Claro. Después de esa lesión, no solo hablo de lesiones. Entonces nosotros juntamos las dos cosas, formamos esto y eso es una clave del éxito. Pero claro, tú, como muchos negocios, puedes tener un servicio o un producto muy interesante, pero luego, si no sabes venderlo, si no haces un buen marketing, si la gente no te conoce, da igual quién seas, da igual lo que tengas. Voy a hacer un énfasis aquí. Víctor es muy buen vendedor, o sea, y son máquinas realmente de venta. Es increíble, en serio. Lo he visto trabajar, lo he visto tal, y digo, joder, es que eso es lo que me hace falta a mí. Y creo que eso se os da bastante bien. ¿Por qué crees que se te da bastante tan bien eso, esa venta, Víctor? A ver, creo que es algo innato. Esto es como el que tiene flexibilidad de forma innata, pues es algo innato. Pero sí que creo, hace poco puse un post en el que decía, hay dos tipos de personas, no, eso no lo decía, pero me lo invento ahora, hay dos tipos de personas, los que venden y los que van a vender. Lo que quiero decir con esto es que la venta es algo necesario en el ser humano, de forma innata también. De forma también, mira, me lo llevo otra vez a la parte ancestral. Si tú no eras capaz de poder vender tu idea en un medio social, te quedabas aislado y si te quedabas aislado, morías. Nosotros, la especie humana, ha sobrevivido por ser capaz de sociabilizar, por ser capaz de intercambiar, por ser capaz de vender. Entonces, las personas que se niegan a someterse a ese estrés de querer aprender a vender, esas personas están ultralimitadas en todo. Porque aunque tú estés contratado por una empresa donde tú no tengas que saber vender, de una forma u otra vas a tener que acabar vendiendo una cosa u otra en tu día a día. Tú vas a tener que negociar en tu día a día sobre muchísimas cosas que no tienen por qué estar relacionadas con tu trabajo. Tú tienes que, mismamente, ¿cuántas veces se discute? Se discute sobre una idea. Bueno, la capacidad que tú tengas de transmitir una idea a otra persona va a hacer que esa otra persona entienda quién eres tú, cómo eres tú y te compre esa idea. Cuando tú vendes una idea porque tienes un interés relacionado con esa idea, si eres capaz de venderla a más personas, vas a tener más posibilidades de obtener lo que tú quieres obtener por vender esa idea. ¿Vale? Y no hablo de dinero, hablo de reconocimiento, hablo de autoestima, de sentirte reconocido, de sentirte realizado. Entonces, la venta es algo que todos lo tenemos que entrenar. Y si alguien no sabe vender, pues tendrá que exponerse a vender, ni siquiera
aprender en una formación, no, exponerse a vender. Y exponerse a vender, ¿sabes qué es? A día de hoy, que vivimos con las redes sociales y las cámaras, hablarle a una cámara, Ya, piensa en algo y argumentalo. Ya está, eso es vender. ya, me parece brutal. A mí yo creo que también, bueno, también uno viene de todo ese paso por Virgin, donde la venta era un poco más fría, era un poco de, hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría probar una sesión de entrenamiento personal? O sea, todo eso, me imagino que todo eso también nos da cierto background y que eso también habrá influido un poco en toda la estrategia de venta. Pese a que tú ya lo tengas a lo mejor un poco más innato, pues eso también se ha potenciado un poquito más. Te ha obligado, pero Hombre, claro, si no es ahí, que no pagabas, claro, claro, ni nada. pero mira, ¿y por qué hay tan pocas personas que prefieren no ser autónomos? Porque saben que se tienen que someter a la presión, Total. al estrés de tener que ponerse delante de una persona y decirle, oye, mira, yo tengo esto que es para ti y además lo necesitas. Te voy casi a hacer un favor por vendértelo. Tú solo me tienes que pagar. Eso es un estresor alto y hay mucha Ya. gente que no está. Joder, tío, lo has resumido perfecto, ¿eh? Lo has dicho muy Es que bien. eso es vender. Mira, yo para enseñarle a mi gente a vender, yo les digo, mira, tú no vendes o se te nota que no quieres vender o que estás tenso porque tú crees, tú eres el primero que crees que esa persona te está haciendo un favor a ti. Ya, Pero tienes que cambiar el paradigma. Esa persona tiene que entender que tú quieres ayudarle y que tú le estás haciendo un favor a esa persona. Entonces, si yo tengo algo para ti y no te lo vendo, yo estoy siendo un puto egoísta. ya, Tío, yo estoy siendo un egoísta, yo tengo algo para ti y no te lo quiero vender o me siento cohibido por venderte. Soy un puto egoísta, tío. Yo tengo algo para ti que te viene bien para que tú vivas mejor. A cambio, lógicamente, me vas a pagar X dinero, lo que yo creo que cuesta. Si tú no tienes para pagarme, bueno, pues no pasa nada, vamos a intentar arreglarlo. Si no podemos arreglarlo, no hay trato, no pasa nada. claro. Pero, tío, esto es interesante, es un win-win, es Muy sinergizar. bien, tío. Muy bien. Me gusta mucho y me gusta que lo digas porque creo que hay mucha gente que le falta este tipo de cosas. Luego también, Víctor, en vosotros escalasteis este tipo de negocio con este formato y actualmente, ¿dónde estáis? O hacia dónde estáis y hacia dónde quieres seguir evolucionando. Porque yo creo que todavía os queda mucho más, ¿no? Pues es muy buena pregunta porque T-Center tiene el límite de crecimiento de las paredes de T-Center. De forma clara, aquí no entran más de. Ahora mismo tenemos 300 y pocos clientes físicos en T-Center, pues no entran más de 350, si me apuras, casi 400. Entonces, a partir de ahí, si quisiéramos seguir creciendo, tendríamos que escalar el negocio, por un lado, o abrir otro centro, o a ampliar las instalaciones, o trabajar el aspecto digital. Esto es algo que ya estamos trabajando. T-Center directamente no está ahora mismo ofreciendo un servicio de entrenamiento personal online, sino que lo ofrecen los propios entrenadores personales. Llegados a ese momento, los entrenadores T-Center ya estuvimos después del confinamiento dando o creando esa plataforma digital que ofreciese el servicio de entrenamiento personal online. Ahora mismo no lo estamos haciendo porque sinceramente, hay otra serie de proyectos como la expansión del movimiento Clapper, que eso no tiene techo. Mm. Entonces, T-Center ahora mismo tiene un equipo de casi 20 entrenadores personales. Aquí van a entrar hasta, si me apuras, 30 entrenadores personales. Por lo tanto, tiene ese margen de crecimiento. Y cuando ya no entrase más gente aquí, pensaríamos en cómo prolongar esto. Pero, sinceramente, tanto Samu como yo cada vez vemos más claro que nuestra libertad está más relacionada con el tiempo que con el dinero. Por lo tanto, yo creo que con el funcionamiento de T-Center y el ingreso que da ahora mismo y cómo funciona, nos permite tener una libertad suficiente como para ser felices. Ahora mismo, bueno, ahora mismo, el otro día hablábamos Samu y yo y que se habla mucho, que a partir de X facturación anual, da igual que ganes mucho más, que tu felicidad, tus índices de felicidad no van a subir. Entonces, quizá tenemos que pensar más En la en felicidad la que en otra cosa. felicidad y también en invertir en otras cosas. En este caso, como la expansión de la filosofía Clapper o del mundo Clapper es algo que llevamos trabajando mucho tiempo y que queremos que
haya muchos más box, muchos más centros de entrenamiento que tengan clases de Clubbell. Y eso es formación que nosotros vamos a ir dando. De esa forma, más bien, nos vamos a expandir. Sí, no, y luego también vosotros tenéis una visión bastante amplia, porque por lo menos tienes lo del club de trail, ¿vale? Que eso también es como una vertiente que ayuda un poco a que tus clientes pues experimenten otra cosa y que también se unan como a... Yo creo muchas veces que el crecimiento también depende mucho de la comunidad que hagas, ¿no? Que también hay que trabajar mucho. Tienes un buen producto, tienes muy buenos entrenadores, sabes vender muy bien, pero también tienes que cuidar a tu comunidad, ¿no? Y ofrecerle cosas a tu comunidad para que tu comunidad cuando venga a entrenar a tu gimnasio es como que estoy en mi casa, o sea, que puedo estar aquí horas, puedo venir todos los días, ¿no? Y todos esos caminos que habéis hecho, pues a través del T-Trail, a través del club de OCR, a través de los Black Belts y tal, creo que ha sido un acierto bastante bueno para poder, pues, porque no es solamente crecer, es crecer y mantener un poco lo que tienes y seguir creciendo para que esa bola siga haciéndose más grande, ¿no? Sí, mira, no es lo mismo una naranja pequeña pero cargada de agua y con un sabor brutal, que una naranja seca pero grande y reluciente, que tú la pelas y está seca y no sabe a nada. Esto es lo que pasa con las comunidades. Muchas veces nos centramos en querer buscar más clientes, en hacer que entre más gente, que se apunte más gente, que se visualice más la imagen exterior del centro, engordar esa naranja, sin preocuparte de nutrir esa naranja, sin preocuparte de que, aunque no seas tan grande, que cada persona que entre en tu centro, en tu negocio, se sienta especial, que se sienta grandísima, que la gente entre aquí y tú veas que la gente se habla, que hay grupos que quedan fuera del centro. Eso es la clave de lo que tú estás diciendo. Y eso es algo que nosotros hemos ido aprendiendo durante el tiempo. El CrossFit ha tenido tanto éxito en gran medida por esto, pero no es fácil porque el mundo de los egos es muy complicado y muchas veces quieres crecer frente a que quieres mejorar. Y creo que primero tiene que primar mejorar con respecto a crecer. Pues tío, me parece súper bien y nada, yo creo que ha sido una charla bastante buena, man, así que encantado de tenerte aquí. Estoy seguro que la charla le servirá de ayuda a muchísima gente, o sea, sobre todo si eres entrenador o estás empezando en algún centro o algo, pues este tipo de cosas vienen bien, ¿no? Para compartir diferentes visiones o diferentes puntos de vista, diferentes líneas de negocio. A lo mejor había alguien que no se planteaba meter una clase de Clubhouse en su centro y ahora también la mete. O sea, es como, eso es lo que quiero, ¿no? Ese es el objetivo de este podcast. Así que, Víctor, muchísimas gracias Gracias a por ti, estar tío. aquí, bro. Muchísimas Un gracias. placer visitarte aquí en tu casa. Y nada, tú despídete un poco y ya luego dejaré por aquí las redes sociales de Víctor para que le busquéis, le sigáis. Lo dicho, si crees que esto te ha gustado demasiado este capítulo y crees que puede a alguien le puede servir, pues compárteselo. Si te gusta de verdad, pues dale like. Pues un poco más que todo es para poder seguirlo haciendo, ¿sabes? Si esto crece, pues a mí me apetece más venir a conocer gente, visitar centros y tal. Y yo creo que es algo que suma bastante. He estado muy a gusto, Jesús, me han parecido muy interesantes las preguntas. Me ha gustado mucho estar en el lado opuesto del entrevistador, porque yo también tengo mi podcast y llevo ya casi 2 años y cuando te preguntan es diferente a cuando tú estás en ese lado, así que me ha gustado mucho. Y en cuanto a lo que decías, a los que estamos aquí con este proyecto, porque el proyecto podcast también es otro sitio donde tú te estás exponiendo, estás incómodo, te tienes que obligar a buscar a unos y a otros. Eso es un esfuerzo y las personas que escuchan podcast deberían, al menos si han disfrutado de ese podcast, pues deberían hacer ese win-win, pues compartiendo, poniendo un comentario, dando un like y sin duda haremos que la calidad de todo esto mejore y que todos nos beneficiemos de ello. Pues nada, tío, muchísimas Gracias, tío. gracias por todo y ya lo vemos por ahí. Venga. Le damos aquí.